Buenos días. Hoy toca la lección 332. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Y vamos con el ego. Dice, el ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir, ya que su vida acabe en la muerte. Idolatría dice que es el ego, el símbolo de un yo separado, lo que simboliza al Hijo de Dios cuando creyó que se separó de su Padre. Nacido en un cuerpo, el ego nace en el cuerpo, algo que se desconoce. Dice muchas veces el curso que el ego muere cuando muere el cuerpo, o desaparece, porque morir no puede morir. Y de aquí dice, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y que su vida acabe en la muerte. Dice, es el símbolo de un yo limitado y separado. El yo es el limitado y separado, nacido en el cuerpo, condenado a sufrir y que su vida acabe en la muerte, imagínate. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. La forma en la que adopta el ego niega la existencia de Dios. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Fuerte. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él, queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego y pone pie en pared. El curso siempre hace lo mismo. Hace una descripción de lo que quiere decir y luego se tranquiliza y dice, el Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber el Hijo de Dios de penas o de sufrimientos cuando vive en la dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencios más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede correr, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Madre mía. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos. Y los pensamientos estamos imbuidos siempre de los pensamientos del ego, de sus obras o sus actos, de sus leyes o de sus creencias, sus sueños o esperanzas. Toda nuestra vida está en base a eso. Así como tampoco de los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él.
Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. La culpa, tener a alguien culpabilizado o uno mismo. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan por ir. Todos nosotros, por favor. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor. Completamente suyas y completamente unidas a Él. Una sola azucena de perdón, parece que es poco, pero ¿cuánto cuesta a veces? Puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo de la vida. Hay que estar ahí. Vamos a ver, el miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece los sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca, sencillamente es. Y su presencia hace que la mente se aparte de las fantasías y despierte a lo real. El perdón invita a esta presencia a entrar y a ocupar el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada, creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. Ayúdame, Padre, que estoy a entender que estoy aprisionado por mi propio miedo, que no hay ninguna ley, que no hay ninguna otra ley que pueda conmigo, mi propio miedo. El miedo que me da escuchar la voz del ego, advertirme de las diferentes posibilidades de morir. El miedo aprisiona al mundo. Ayúdame, Padre, a saber que de la misma manera que el amor es la moneda con la que yo me relaciono contigo, el miedo es la moneda que me relaciona con el ego. Ayúdame a saber que cualquier amenaza que contenga el miedo no puede ser real, porque es de Dios, porque no es de Dios. Ayúdame, Padre, a tener la fortaleza de zafarme de este miedo, perdonando su causa y desoyendo la voz que me habla de las amenazas, de los desprecios, de las ruinas, de las injusticias. Ayúdame, Padre, a apartarme de esa ayuda que pretende sacarme de las propias amenazas que Él me muestra. Y dame paciencia para aguantar, hacer el verdadero perdón que elimine de mi mente para siempre esa angustia que produce el miedo. Padre, despierta mi mente.
no tiene por qué sufrir, ni aguantarse el miedo. No tengo por qué escuchar esas voces que me asustan, que me hablan de traiciones. Ayúdame, Padre, a mantenerme firme en el perdón. Ayúdame, Padre, a enseñar a perdonar. Tengo que aprender a perdonar para que no se alargue la agonía. Ayúdame, Padre, con tu perdón, para que no se me canse el brazo. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Trae en mi mente, Padre, y pon tu perdón ahí para que yo me pueda manejar con soltura y soltar las causas de este miedo inútil que me lleva a la muerte poco a poco. Hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado, pero tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora. Pues cuando ofrecemos libertad se nos concede a nosotros. Y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. Hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado, pero tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos hacerlo ahora. Ahora. Porque es el único tiempo que hay. Pues cuando ofrecemos libertad se nos concede a nosotros. Y no queremos seguir presos. Cuando tú nos ofreces la libertad, queremos liberarlo hoy. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Queremos liberarlo hoy. Un milagro para vosotros en nombre de Jesús.